Bueno, muy buenos días a todos. Gracias aquí a los presentes y evidentemente a todos los 230 conectados en el momento que tenemos virtualmente para tratar ese tema en común, que evidentemente es algo que viene derivado de algunos compromisos internacionales y que esto nace desde el Río de Janeiro, si no estoy mal, Diego, también con compromisos del Registro Único Ambiental y Registro de Emisiones, Transferencia de Contaminantes, alineado y organizado con la OCDE, que al final la OCDE es la que nos especifica y nos influye los estándares y estos compromisos internacionales que tenemos aquí a nivel nacional, ¿sí? Y el que nos deriva, evidentemente, a que trabajemos y comenzamos a medir todos esos registros de emisión y transferencia de contaminantes, comencemos a medir cuántas emisiones se están emitiendo desde las diferentes empresas públicas y privadas, cuáles son nuestros compromisos específicamente y a qué tenemos que llegar. Es un trabajo conjunto que hemos desarrollado y yo creo que este es uno de los otros espacios que hemos desarrollado en conjunto y en articulación con el Ministerio de Ambiente, con responsabilidad integral, pero este es el único y el primero que va, y de muchos más que vamos a comenzar a desarrollar con GIZ, quién es la persona y quién es la agencia que está desarrollando el taller de socialización de una metodología estandarizada que les enseña a ustedes qué diferentes metodologías existen para registrar todos estos componentes en el registro de emisión y transferencia de contaminantes. Entonces, agradezco a todos y cada uno de los presentes acá. Acá tenemos al Ministerio de Ambiente, tenemos a GIZ Cooperación Alemana, tenemos a Responsabilidad Integral y tenemos a muchos más, digamos, empresas, instituciones específicamente interesadas en este asunto. Pues en respuesta a los 230, 250 y 500 inscritos, evidentemente es un tema que llevaba mucho interés en el sentido que sabemos que en el 2024 se abrió la puerta para el registro, para el REST, específicamente el registro del sector manufacturero, que hay un 2025 donde tienen que comenzar a hacer el registro de estas emisiones específicamente y para otros sectores que viene un futuro en el 2025. Entonces, no siendo más, pues les damos la bienvenida. Esperamos que este taller y este espacio y este webinar sea de mucho interés para ustedes y evidentemente que se lleven todas las concentraciones y todo este documento, cuándo se va a emitir, cómo se va a emitir y para qué puede servir para cada una de sus empresas de infraestructura y que evidentemente nos les ayude a hacer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes como debe ser, alineado con el registro ambiental o con el único ambiental que tenemos en la actualidad. Gracias y no sé si Diego quiere dar unas palabras también para dar la apertura y seguimos. Tenemos a una moderadora, a Luz Estela, creo que está de manera virtual, así que Luz Estela, si quieres empezar con la moderación de este taller, y luego sí podemos seguir el contenido de la gente, si les parece. Vale, mil gracias Diego por darme la palabra. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy en esta socialización. Ya que tuvimos una breve introducción por parte ¿Nos escuchas? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Entonces, si les parece, mientras resolvemos Sí, algunos aspectos técnicos con nuestra moderadora, voy a dar unas palabras de bienvenida. Gracias. Inicialmente, agradecer a la Andy y a Sebastián, a todo ese equipo por el espacio que nos están ofreciendo presencial aquí en las instalaciones de la Andy. Por supuesto, agradecer a Responsabilidad Integral, a Ana y a todo ese equipo por el espacio virtual que nos están ofreciendo, la plataforma virtual de la cual nosotros estamos conectados. Agradecer al IDEAM, que también está aquí presente y quien ha sido la entidad líder en el desarrollo de la plataforma informática del REDSE. Y por supuesto también agradecer a la GIZ de Perú, en el cual se enmarca este proyecto y este producto que estamos presentando el día de hoy. Quiero retomar un poco las palabras que mencionaba Sebastián. Nosotros venimos trabajando alrededor de unos 8 años en el desarrollo e implementación de la herramienta de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Es una plataforma que se viene desarrollando en función de los compromisos post-acceso del Comité de Químicos y Biotecnología de la OCDE y recientemente de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Escazú, del cual nosotros ya hacemos parte. Esta herramienta, para los que no tienen conocimiento, va a ser una herramienta muy importante desde el punto de vista de información ambiental. Vamos a contar con la información ambiental de todos los sectores productivos. Este año comenzamos con la inscripción del sector manufacturero
Y el próximo año vamos a tener la inscripción de todos los sectores productivos, sea mineros, sea hidrocarburos, sea servicios, en fin, todos los servicios, absolutamente todos los sectores productivos. Y con esta información vamos a poder publicar todos los datos, todo lo que está pasando sobre las emisiones y transferencias en cada uno de estos sectores, de tal manera que vamos a poder tener información de manera agregada a nivel de jurisdicción, a nivel de municipio, de departamento, a nivel nacional, pero también desagregada a nivel de establecimiento. La experiencia que se tiene a nivel internacional es que estos RECs finalmente son muy funcionales para el sector público, por supuesto, para la toma de decisiones y para la emisión de políticas y regulaciones públicas, pero también son muy importantes desde el punto de vista del sector privado, que van a poder tener esta información para compararse, para mejorar, para poder de pronto establecer sinergias con otros sectores y mejorar los aspectos productivos de cada uno de los sectores económicos del país. En ese sentido, y particularmente en estos últimos 2 años, venimos trabajando en el ejercicio de generar documentación y generar insumos para que los usuarios puedan hacer el mejor reporte de esta información, que para el caso del siguiente año vamos a tener el primer reporte del sector manufacturero y en el siguiente año de los demás sectores productivos. Y este documento es muy interesante porque si bien el RECE no establece los mecanismos en que se debe hacer el reporte, si es una medición directa o si es una estimación, lo que dice el RECE finalmente en nuestra regulación es que se debe reportar con la mejor información disponible que se tenga por parte del establecimiento. Y este documento nos va a permitir tener precisamente unos lineamientos, unas guías, unas referencias, unos links de enlaces en la cual los establecimientos van a poder conocer información sobre cómo reportar esa información en el caso particularmente de esas estimaciones que no sean necesariamente esas mediciones directas que ya están obligadas por la normatividad ambiental. Entonces, es una guía de referencia que ustedes van a poder utilizar, que todos vamos a poder revisar para poder obtener la mejor información disponible, para poder calcular las emisiones que se van a reportar por parte del establecimiento. Esto se hizo en colaboración con el proyecto de cooperación triangular entre la cooperación Alemania, Perú y Colombia. Y pues el resultado final es este documento que tenemos la oportunidad de presentarles el día de hoy y que su autor principal es Diego Quijano, que nos va a hacer la presentación de este documento. Así que esperamos que sea realmente de mucha utilidad para todos ustedes y entiendo que ya seguiríamos entonces con la presentación de Diego con su primer documento que estaba mencionando. Hola. Quiero hacer la prueba a ver si ahora ya todos me escuchan bien. Luz, solo para probar que tengamos sonido de retorno. Hay un retorno también. ¿Nos puedes, por favor, hablar? A ver si te escuchamos por acá. Estoy hablando, veo que las personas conectadas me escuchan bien, creo que los que no me escuchan bien son ustedes. Se escucha muy bajo acá, o sea, no escuchamos aquí, se escucha muy bajito, ¿cierto? En el televisor se escucha muy bien. ¿Hay que subirle el volumen al televisor entonces? Debería. Sí. Perfecto. Sí, déjenme un segundo que de pronto el sonido de retorno no lo estamos escuchando bien antes de iniciar. Luz, gracias. Síguenos hablando, porfa. Algún saludito pequeño por ahí para ver si ya te logramos escuchar acá. Buenos días para todos. Es el cable. Aprovecho mientras cuadran el sonido para presentarme. Mucho gusto, yo soy Luz Guevara del Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y Buto, y el día de hoy voy a estar moderando esta sesión. Retomando y nos disculpamos de antemano por los inconvenientes presentados con el tema técnico de audio. Quisiera que me pudieran confirmar las personas que están en presencial si ya pueden escucharme. Sí, ya, perfecto, ya te escuchamos. Ya, tema resuelto. Gracias, Luz. Yo creo que Luz ya hizo la bienvenida. Efectivamente, como dijo Diego y como dijo Luz, pues bienvenidos a todos. Este es un espacio para conocer las diferentes metodologías. GIZ, que es quien está adelantando el proceso, pues les va a mostrar todo lo que ha avanzado y dónde podrán buscar a partir de marzo este documento
que reforzará todo este conocimiento que ustedes necesitan en sus diferentes establecimientos para cumplir con la norma. Entonces, bienvenidos. Y dale, Diego, tiene la palabra. Comencemos la presentación. Bueno, excelente, muchas gracias. Bienvenidos todas las personas que están conectadas y es un gusto presentarles, hacer la socialización del documento técnico de metodología para la estimación de las emisiones y transferencias por parte de los establecimientos para la implementación del REC en Colombia. Agradecemos la participación de todas las entidades, el apoyo que nos da la ANDI y también responsabilidad integral. Este trabajo, como se venía mencionando, es un trabajo conjunto entre la EIZ, la Cooperación Alemana, el Ministerio de Ambiente. Es el resultado de un trabajo articulado interinstitucional que, digamos, que viene de tiempo atrás. El contenido de esta presentación se alinea con el contenido del documento que estamos presentando el día de hoy. Una introducción, 7 capítulos que nos van a... Gracias por ser parte de Responsabilidad Integral Colombia. Estamos comprometidos con toda seguridad. De interés que permitirá a las personas tener acceso a información relevante sobre las metodologías y cómo aplicarlas. Haremos algunos comentarios sobre la calidad de la información, el reporte de las funciones de transferencias a través del RUA y sobre ejemplos de reporte de emisiones y transferencias a través precisamente del RUA. Cerraremos con las conclusiones y recomendaciones. Empecemos mencionando que el registro de emisiones y transferencias de contaminantes es un catálogo o una base de datos accesible al público de las emisiones y transferencias de contaminantes potencialmente dañinos a la salud o al ambiente provenientes de diversas fuentes. El REC incluye información sobre las emisiones y transferencias tanto al aire como al agua y al suelo, asimismo los residuos transportados a los sitios de aprovechamiento y tratamiento y disposición final. Los métodos de estimación, que son el asunto que nos reúne aquí, son un tema fundamental para cualquier REC, ya que estos son los que permiten producir información confiable. Desarrollar nuevos métodos de estimación puede resultar altamente costoso, altamente intensivo en la inversión de recursos, por lo que, al igual que la identificación de estos métodos, por lo que el documento pretende brindar orientación a los establecimientos sobre cuáles son estos métodos de estimación, cómo se pueden seleccionar para realizar la estimación de las emisiones y de las transferencias para que tengamos datos confiables. El primer capítulo nos presenta el contexto histórico, una definición del REC, la relevancia de los datos y también las sustancias y umbrales. Respecto a los antecedentes, es importante mencionar que la creación del REC en Colombia es el resultado del esfuerzo interinstitucional e intersectorial articulado y también de un conjunto de experiencias internacionales que han, digamos, conducido a este punto. Adicionalmente, también es importante mencionar que el REC emerge como un elemento transversal para proporcionar información respecto a las emisiones, a las fuentes, a las emisiones y transferencias de los contaminantes al ambiente que pueden afectar a la salud o el ambiente. Como primer antecedente, el COMPES 3868-2016, la política de gestión sobre el riesgo social uso de sustancias químicas, nace con el propósito de integrar de manera coherente los procesos de gestión del riesgo y las etapas del ciclo de vida de sustancias químicas para abarcar problemas asociados con el uso, desde la óptica del uso de sustancias químicas y también desde las instalaciones. En dicho documento se proponen las acciones que buscan reducir los efectos adversos a la salud y al ambiente a través de la puesta en marcha de programas de gestión de sustancias químicas, de uso industrial y de prevención de accidentes mayores. En este contexto, el REC surge como un elemento transversal que provee información para hacer un mejor uso. Como segundo antecedente, la adhesión de Colombia a la OCDE, en el marco de este proceso de adhesión, esta organización junto con la CEPAL realizaron una serie de recomendaciones en materia de sustancias químicas después de analizar el marco institucional y de políticas de gestión de productos de Colombia, y entendiendo que en Colombia se utilizan grandes cantidades de productos químicos, se resaltó la importancia de establecer un marco político sólido que permita garantizar el uso de estos productos de manera segura. Se recomendó establecer un registro de emisiones y transferencias contaminantes de conformidad con las buenas prácticas internacionales. Específicamente, la recomendación de pasar el RUA como un punto de partida para el establecimiento del REC, entre otros aspectos en general.
Tercer momento, la formulación del modelo conceptual, el modelo conceptual para la implementación del REDS en Colombia. Digamos, continuando en esta línea, después de un esfuerzo continuo de coordinación interinstitucional, en 2023 se consolida el modelo conceptual para la implementación del REDS, que es un documento elaborado por el Ministerio de Ambiente, con el apoyo del Grupo Técnico de Trabajo del REDS y retroalimentado por el Comité Consultivo Nacional. El modelo contempla que el registro de emisiones, transferencias contaminantes de Colombia, pertenezca al CIA, el cual hace parte del CIA, y pues digamos que hará uso de la plataforma del RUA, cumpliendo con los requerimientos para el establecimiento del REDS, de manera que la información sea accesible al público. Por otra parte, la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley 2273 de 2022 aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo, entonces, nos permite avanzar en el sentido de la justicia ambiental y el acceso a la información para el público. Finalmente, como antecedentes, la resolución 839 que establece el REDS como este mecanismo para consolidar la información de emisiones y transferencias contaminantes. Bueno, ¿qué es el REDS? Históricamente, los registros de emisiones y transferencias contaminantes se han desarrollado como herramientas para contribuir al abordaje de asuntos ambientales en gobiernos para informar al público respecto de las cantidades emitidas o transferidas al aire, al agua, al suelo o como transferencias. Actualmente, por lo menos 50 países han establecido sus REDS o han puesto en marcha proyectos piloto que desarrollan estas actividades. Los REDS se difieren en diversos aspectos, como el diseño, la implementación, los sectores industriales que están cubiertos, sustancias químicas incluidas, umbrales de notificación, entre otros. Por ejemplo, los años de información disponible. Y en Colombia, el REDS, como mencionamos, está definido en la resolución 839 de 2023 como este catálogo o base de datos accesible al público sobre las emisiones y transferencias contaminantes. El REDS forma parte del Registro Único Ambiental, incluye la información suministrada por los establecimientos obligados al diligenciamiento y la actualización de dicho registro, y se organiza y procesa automáticamente por la herramienta informática para generar la información. Por lo tanto, los establecimientos no tendrán que reportar la información del REDS en un registro adicional, lo que evita duplicidad de la información. En cuanto a la relevancia de los datos del REDS, genera múltiples beneficios tanto para el sector gobierno como para el sector productivo, para el sector público en general y otras partes interesadas. Por ejemplo, para el sector gobierno, garantizar la información al público sobre las emisiones y transferencias que presenten un riesgo para la salud o para el ambiente, conocer la presión ejercida sobre los recursos naturales o apoyar la formulación de políticas y regulaciones ambientales. En cuanto al sector productivo, puede servir como insumo en la formulación, la implementación y la evaluación de iniciativas para la prevención de la contaminación y para buenas prácticas para la reducción de emisiones y transferencias contaminantes. También permitirá para este sector conocer información que permita evidenciar el progreso de las acciones de mejora ambiental que realicen. Frente a los beneficios para el público, tener acceso a la información sobre los riesgos por sustancias químicas contaminantes que están expuestos permitirá tomar decisiones fundamentadas y acciones apropiadas. También el REDS proporcionará información para la academia en actividades de educación y para propósitos de investigación. Y otros beneficios, por ejemplo, para organizaciones no gubernamentales, investigadores, medios de comunicación y la academia se benefician del acceso a la información del REDS a escala nacional, a escala local, regional, nacional, para diversos usos relacionados con la información y la investigación. Este documento se elabora en un marco de acciones de articulación para la implementación del REDS en Colombia. Se ha realizado en este marco el apoyo a nivel temático de la herramienta informática RUA-REDS en conjunto con el Grupo Técnico de Trabajo, el IDEAM particularmente. Se han generado estos instructivos para la inscripción en línea. También está el manual para el diligenciamiento de RUA por parte de los establecimientos, el modelo conceptual para la implementación del REDS en Colombia y este documento de metodologías existentes.
Adicionalmente, en el marco de esta articulación, se han realizado talleres dirigidos a autoridades ambientales y establecimientos con priorización al sector manufacturero, con la participación del Grupo Técnico de Trabajo del RETSE. Se han abordado temas como la resolución 839, insumos para el diligenciamiento de la información, y se han capacitaciones sobre el proceso de inscripción y diligenciamiento del RUA, que hace parte, del cual hace parte el RETSE. Hasta 2024 se han realizado 23 talleres y se han abordado, digamos, más de 3.650 personas han participado. Respecto a la lista de sustancias y residuos sujetos al reporte RETSE y sus respectivos umbrales y medios de reporte, las sustancias y demás parámetros que cuenten con límites máximos permisibles o análisis y reporte de la normativa ambiental vigente se reportarán en el RETSE del país a través del RUA. Las demás sustancias se reportarán en caso de que igualen o superen el umbral de reporte definido en los medios establecidos. Tenemos entonces estos tres diagramas que muestran, por una parte, la obligación de los generadores de residuos peligrosos que superen los límites que deben reportar a través del anexo 1, residuos peligrosos por procesos o actividades, o a través del anexo 2, residuos peligrosos por corrientes de residuos. En cuanto a las sustancias de la lista RETSE, estas 130 sustancias que están establecidas en la resolución 839, vemos entonces que son aquellas que tienen un límite máximo permisible y o están para análisis y reporte. Tenemos sustancias relacionadas con el Acuerdo de París, el Convenio de Minamata, el Protocolo de Montreal, el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Rotterdam, la Resolución 631 de 2015, los vertimientos de aguas superficiales a sistemas de alcantarillado público o a cuerpos de aguas superficiales, la Resolución 883 de 2018 sobre vertimientos puntuales de aguas marinas y la Resolución 699 de 2021, vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas tratadas al suelo, y finalmente la Resolución 1256 sobre aguas residuales para uso agrícola y la Resolución 909 de 2018, emisiones a la atmósfera por fuentes fijas. Por otra parte, están aquellas sustancias de la lista RETSE que no cuentan con un límite máximo permisible o análisis y reporte. Son sustancias del Acuerdo de París, sustancias del Convenio de Rotterdam o del Protocolo de Montreal. Para estas tienen unas condiciones particulares. Por ejemplo, las sustancias del Acuerdo de París, respecto al número de empleados del establecimiento o el consumo total del combustible para el periodo de reporte. Lo mismo, las condiciones, por ejemplo, para el protocolo, las sustancias que se deben reportar con relación al Protocolo de Montreal, umbrales respecto a las cantidades usadas en el total de los equipos manufacturados, por ejemplo, y respecto al Convenio de Rotterdam, aquellas sustancias, hay sustancias específicas, umbrales y medios particularmente definidas para que se haga el reporte. El capítulo 2 abarca los métodos de determinación o estimación de emisiones y transferencias, que se dividen en medición directa y medición indirecta, y también este capítulo nos proporciona datos sobre fuentes de información para identificar sustancias o residuos a través de los datos existentes y proporciona también orientaciones para la selección del método. Ofrece indicaciones para elegir el método apropiado, el documento proporciona indicaciones para que el establecimiento determine cuál es más adecuada. Antes de pasar de lleno a los métodos, es importante mencionar que los métodos de estimación o determinación de emisiones son un aspecto clave en los programas RETSE en el mundo. Estos varían en términos de precisión, los recursos que pueden requerir y la viabilidad técnica. Para aumentar, por ejemplo, la confiabilidad de los datos, se requiere más pruebas o pruebas más sofisticadas, por lo que puede aumentar los costos asociados a la obtención de los datos. ¿Cuál método utilizar? Se basa en varios parámetros, entre ellos las fuentes, los parámetros regulados por la normativa ambiental, la precisión necesaria, la información disponible y los costos comparativos entre los métodos. Vemos en la gráfica una relación entre el costo y la representatividad de distintos métodos. El monitoreo continuo representa la mayor representatividad de la estimación de la emisión o de la determinación, pero también representa el costo más elevado, mientras que vemos que disminuye esta relación y podemos encontrar que el balance de masas tiene una alta representatividad
y unos costos menores, mientras que, por ejemplo, utilizar técnicas de estimación, es decir, estimado, puede tener unos costos más bajos, pero también la representatividad respecto a la emisión puede llegar a ser más baja. Como les mencionaba, tenemos entonces distintos métodos de determinación o estimación de emisiones y transferencias. Por una parte tenemos medición directa, que también se denomina caracterización analítica, y por otra parte medición indirecta, donde tenemos factores de emisión, balances de masas, otros cálculos y estimados. Los métodos de estimación, usualmente los establecimientos que reportan al RETSE miden la composición por razones distintas a la presentación de los informes RETSE. Por ejemplo, para el control de procesos, para la evaluación de exposición de los trabajadores o para la verificación del cumplimiento ambiental. Tenemos entonces que estos métodos los que están definidos para Colombia son los 5 que vemos en la tabla a la izquierda: medición directa, balance de masas, factores de emisión, otros cálculos y estimado, mientras que en la literatura internacional, particularmente en los documentos de la OCDE, podemos encontrar que se encuentran monitoreo, balance de masas, factores de emisión, cálculos de ingeniería y criterios de ingeniería. La importancia de mencionar esto acá es porque, como es un tema emergente en Colombia, vamos a recurrir a la literatura internacional para consultar estos distintos métodos. Ya ampliaremos un poco más en este tema. Respecto a la medición directa o caracterización analítica, esta metodología, este método se basa en el seguimiento de las condiciones específicas de las emisiones y transferencias generadas en el establecimiento. Usualmente, esto se hace debido a la vigilancia del cumplimiento normativo o el control propio que determinan los establecimientos, y se basa en la aplicación de los métodos aceptados o autorizados por las autoridades competentes para realizar estas mediciones. Podemos mencionar 5 características: realizan seguimiento a condiciones específicas, se realizan para asegurar el cumplimiento de normativas generalmente, se aplican métodos de medición aceptados, puede requerir cálculos adicionales y requiere también la toma de datos regularmente para que los datos que se capturan sean representativos de las distintas etapas, de los distintos momentos o de las distintas condiciones que pueda tener el proceso que genera la emisión contaminante. Tenemos aquí una gráfica que resume cómo sería el cálculo a través de una medición directa. La cantidad emitida o transferida en kilogramos por año, como lo solicita el lugar RETSE, es el resultado de la multiplicación de la concentración de las sustancias específicas contenidas en las emisiones de gases o efluentes dada en kilogramos por metro cúbico por la cantidad anual de emisiones de gases o efluentes en metros cúbicos por año. Con estos datos obtenidos en los procesos productivos, podríamos utilizar la primera ecuación que se presenta, donde obtendríamos como resultado la emisión para el periodo de balance. Bajo otras circunstancias, donde se conoce la concentración de los contaminantes, el caudal volumétrico de la emisión y las horas de operación de la actividad en el año, podríamos utilizar la segunda ecuación, que permite efectivamente calcular la emisión a través de una medición directa, en donde se determinó cuál es la concentración a través de una caracterización analítica. Podríamos determinar entonces, a través de esta ecuación, cuál es la concentración en kilogramos por año, la emisión contaminante de esa sustancia en específico. Tenemos algunas ventajas, desventajas y consideraciones respecto a este método. Como ventajas, si los datos de monitoreo son buenos, la medición directa es probablemente la estimación más precisa de las emisiones y transferencias. Vimos en la gráfica que relacionaba los costos y la representatividad que la medición directa estaba en la parte alta de la derecha de la gráfica, precisamente porque si toman mediciones que sean representativas de los distintos momentos de producción, vamos a obtener los datos, digamos, más precisos. Como desventajas, esto puede llegar a ser costoso, puede requerir equipos, capacitación y mantenimiento, y en muchos casos monitorear cada emisión en una instalación no es práctico ni posible. Algunas consideraciones: dado que la concentración puede variar mucho según las condiciones de trabajo, en algunos casos se debe utilizar una concentración media. Y por otra parte, se debe asegurar la precisión de las mediciones.
Respecto de la medición indirecta referida a los factores de emisión, un factor de emisión es un valor representativo que busca relacionar la cantidad de un contaminante liberado con una actividad específica asociada a la emisión de dicho contaminante. Es común que estos factores de emisión se reporten como una masa de la sustancia emitida con relación a una unidad de masa o de volumen de un combustible utilizado. Tenemos una ecuación que está presentada en la parte de arriba de la derecha, en donde la cantidad emitida o transferida es el resultado de multiplicar el factor de emisión por la cantidad anual manejada. En el ejemplo, tenemos la cantidad anual manejada de un insumo y las emisiones son el resultado de esa multiplicación. Tenemos dos ecuaciones que representan el uso de los factores de emisión. En la ecuación A, vemos que tenemos la tasa de actividad o cantidad anual manejada, un factor de emisión y adicionalmente tenemos la eficiencia general de reducción de emisiones en el caso que el sistema se esté utilizando un sistema de control para emisiones. En caso de que esto no se esté utilizando, la ecuación de la derecha, la ecuación B, nos presenta que es el cálculo, es el resultado es el valor de multiplicar la tasa de la actividad o la cantidad anual manejada por un factor de emisión. Tenemos distintas fuentes para consultar factores de emisión, pero el AP42 de la Agencia Ambiental de Estados Unidos es tal vez el más consultado y ya vamos a ver algo con relación a eso. Diego, yo aquí como para resolverle una pregunta para todos, yo creo, para todos los que están conectados, establecimientos específicamente, es, estas metodologías que me estás trayendo acá son las aprobadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No. O sea, es como clarificar de todas estas metodologías, cuando ustedes puedan contar con estas diapositivas y salga pues, el documento del taller, digamos, al público en mes de marzo o abril, ellos que pueden encontrar ahí en sí con estas metodologías, porque pues al final es muy clarificante evidentemente cada uno de estos, pero yo creo que más o menos se preguntan cuántas metodologías hay, por qué esta fórmula y no otra. ¿Sí me entiendes? Como clarificar y para seguir digamos, con el taller. Yo creo que es una pregunta muy pertinente y creo que lo mencioné tangencialmente en la introducción del taller. Lo que dice actualmente la norma, pues la norma del registro de emisiones y transferencia de contaminantes es que el usuario debe reportar la información de sus emisiones, particularmente el tema de las emisiones, con la mejor información disponible. El REDSE no te está diciendo que tienes que hacer un monitoreo, no te está diciendo que tiene que ser un balance de masas, no tiene que ser un factor de emisión, absolutamente nada. Simplemente te lo dice, reporte con la mejor información disponible que tenga el establecimiento a criterio del establecimiento. En algunos casos se tendrá que hacer el monitoreo puntual, es decir, que tenga la caracterización directa porque la norma lo establece, porque tiene un permiso de vertimiento, se tiene que hacer el monitoreo de vertimientos o tenga una emisiones y tal vez esa sea la mejor información del establecimiento que reportará los datos que salen de sus reportes y sus caracterizaciones que ya están sujetas a la norma. Habrá otros casos en donde tal vez la norma no se lo exigen para un parámetro específico, pero sabe que se genera y tendrá que estimarlo. Lo que estamos presentando aquí es precisamente esos posibles métodos de estimación o de cálculo. Entonces, de pronto el establecimiento dice, oye, yo no he tenido que monitorear X parámetros, no sé, mercurio, porque no tengo X cosa, pero sé que lo emito. Pues, ¿cuál es la mejor alternativa? Entonces, yo puedo hacer factor de emisión, puedo hacer un balance de masa, puedo construir mi proceso, en fin, cualquier alternativa. Y lo que queremos presentar acá es precisamente hacer una descripción de cuáles de esos métodos pueden o no aplicar para que el establecimiento tome la decisión. Entonces él va a decir, bueno, sí, mire, para este caso, tal vez para mi caso particular, la mejor forma es un factor de emisión. Y lo que presentamos acá es cuáles son las ventajas y las desventajas de tomar uno de esos ejercicios, digamos, uno de esos métodos, y además vamos a dar unos links de referencia para decir, bueno, hay factores de emisión para la empresa de concreto X en España o en Estados Unidos o en donde sea. Entonces aquí le decimos, mire, puede consultar estos factores de emisión que le pueden servir para que usted tome la decisión. Entonces, eso es interesante porque podrán
revisar y decir, miren, es que hay alternativas donde yo puedo hacer las estimaciones, puedo hacer los cálculos. Cada uno, como lo presentó Diego recientemente, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, algunos serán más costosos, otros menos costosos, otros más representativos. Lo importante es que el establecimiento tome la decisión de cuál es su mejor información disponible. Entonces, no es que estemos obligando a que tenga que ser alguno de estos métodos, es simplemente una guía de referencia, porque la decisión la toma el establecimiento. No sé si eso les No, muy claro, Diego, muchísimas gracias, porque acordémonos también, y aquí el Ministerio de Ambiente y todos los participantes me corregirán, quien tiene que aplicar y las obligaciones que tienen que hacer el reporte viene derivado de una licencia ambiental, de un permiso, de una concesión, de una autorización, que ahí efectivamente ahorita que Diego estaba nombrando, fue que recordé también y les digo, y mencionaba, por ejemplo, vertimientos evidentemente, si ustedes tienen un permiso de vertimientos, una autorización por una autoridad ambiental, una licencia ambiental que les dice cómo llegar a medir, porque ese sí les dice qué metodología llegar a medir, pues es muy fácil llevar toda esa información que se traduce de un licenciamiento ambiental, de un permiso, hacia el REC. Acá también estamos hablando de las diferentes metodologías, posiblemente cuando no viene obligado de una licencia, pero evidentemente se sabe que se están realizando ese tipo de emisiones para poderlo reportar. ¿Listo? Sí, por ejemplo, ese es el caso de la estimación de gases de efecto invernadero. Realmente no hay una metodología específica o una obligación para que se haga. Entonces, hay una serie de metodologías que se pueden utilizar y ese es el caso específico del que nos está mostrando Diego. Gracias. No. Yo creo que Pequeños parámetros. un poco más claro. Si quieres, sigamos con la presentación. Yo creo que vamos a estar pendientes de algunas preguntas y también, Diego, nos dirás, aquí podemos hacer un espacio de preguntas y comenzamos a leerlas y responderlas. Idealmente las preguntas podemos hacer al final, creo que no lo escuchamos en esta parte del estudio, pero consultar las preguntas y al final lo resolvemos. Perfecto, gracias. Al final entonces de la presentación resolvemos las preguntas. Algunas dudas específicamente nos las pues escriban en el chat, estaremos atentos. Bueno, mencionaba entonces frente a los factores de emisión sobre su uso y estos vienen acompañados de algunas ventajas, desventajas y consideraciones. Cuando se dispone de un factor de emisión, es una ventaja adecuado, estos se pueden considerar fácilmente y llegan a ser bastante precisos. Esto porque es un procedimiento sencillo que permite estimar las emisiones de un proceso o una fuente fija con base en las cantidades producidas o, como se mencionó, de los combustibles utilizados. Como desventajas, la mayoría de los factores de emisión publicados se aplican únicamente para sustancias químicas orgánicas. No quiere decir que sean los únicos, sino que la mayoría corresponden a estas sustancias y no están disponibles para todos los procesos o productos químicos. Estos dependen de las condiciones del proceso o de las tecnologías empleadas, por eso hay que tener especial precaución al utilizarlos, teniendo en cuenta que las condiciones en las que se generaron estos factores de emisión sean adecuadas, sean similares a las condiciones para las cuales se van a utilizar. Como consideraciones, se debe examinar si es aplicable para el cálculo de la situación en particular el uso de factores de emisión. Por otra parte, tenemos como medición indirecta el balance de masas. Tenemos a la izquierda un ejemplo de un proceso de recubrimiento de una placa metálica en donde tenemos unos insumos que ingresan y unos insumos que salen, ya que el balance de masas se basa en la cuantificación de un flujo de material que entra y sale de un proceso, donde las diferencias entre estos flujos se consideran que son las descargas al ambiente. En el esquema, entonces, vemos que tenemos la cantidad anual manejada o para el periodo de balance a pinturas y diluyentes y tenemos como salidas las transferencias en residuos, como residuos de pintura o diluyente gastado, aquello que se emite al agua y la cantidad descargada como parte del producto, que está representado por la letra B. Entonces, la ecuación que nos permite calcular esta estimación a través del balance de masas es la masa que entra al proceso menos la masa que sale del proceso. Aquí sería la cantidad anual manejada menos la descarga como productos menos otras cantidades emitidas o transferidas. Es una metodología, digamos, que es importante en actividades donde en sus procesos se generan emisiones furtivas, donde se pierde un alto porcentaje en los materiales en el aire. Es como ventajas que es un método flexible para estimar emisiones y transferencias, pero es inapropiado, por ejemplo, para procesos en los que el material
químicamente combinado es consumido en el proceso y también en aquellos casos, y también los resultados pues son tan precisos como los valores de entrada y salida para que se utilizan, por lo que pequeños errores e incertidumbres pueden generar errores en el cálculo. Como consideración, se requiere información detallada de las entradas y salidas presentes para cada proceso y en cada fuente involucrada. Como medición indirecta tenemos también otros cálculos que abarcan varios métodos, por ejemplo el monitoreo indirecto, también conocido como monitoreo paramétrico, el uso de modelos, los factores de emisión no vinculados a compuestos químicos específicos y pues esta categoría en la literatura se agrupa muchas veces bajo la descripción de cálculos de ingeniería, donde a través de la concentración de las sustancias específicas contenidas en los gases efluentes en los residuos y la cantidad anual de emisiones de gases, se puede calcular la emisión. Cuando se habla de monitoreo indirecto, esto implica el uso de datos recopilados rutinariamente de una fuente de emisión o de factores que tienen una relación predictiva conocida con las emisiones y no de las emisiones en sí mismas. Los métodos de monitoreo indirecto se basan en las relaciones entre estos parámetros del proceso y las emisiones resultantes. Por ejemplo, la concentración de una sustancia específica en los gases emitidos o efluentes se estima en función de la presión de vapor saturado o de la solubilidad en el agua. Es muy específico de cada proceso productivo. Los datos de monitoreo indirecto pueden estar disponibles en el establecimiento, por ejemplo, un proceso para el cual la liberación depende directamente de la temperatura y de la presión dentro de un reactor. En cuanto a la modelación, esto es una amplia gama de aspectos que implica la creación, el uso de un modelo particular para cada proceso o conjunto de procesos, sustituyendo el conocimiento sobre las entradas y las salidas de un sistema por la predicción que podría ocurrir con una entrada o salida dentro del sistema o del modelo. Y, por otra parte, los factores de emisión no vinculados a los compuestos químicos generalmente son establecidos por la industria para procesos o equipos. Un ejemplo del uso de estos factores es la estimación de emisiones fugitivas de una categoría de sustancias químicas, como por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles de diferentes fuentes. Los factores de emisión utilizados para determinar la liberación de CO2 totales están disponibles para fuentes como válvulas, bridas, sellos, bombas, compresores, desagües, torres de enfriamiento. Las emisiones totales de CO2 combinadas con el conocimiento del proceso sobre la concentración de varios de estos compuestos se puede utilizar para estimar las cantidades de sustancias químicas individuales. Como ventaja, tenemos que los datos para el cálculo se pueden obtener de varios manuales. El costo es bajo en comparación con la medición directa y es un método práctico para desarrollar estimaciones de emisiones de manera rápida y económica. Como desventajas, estos pueden generar potenciales errores e inconsistencias si no se cuenta con el conocimiento específico de las condiciones operativas. Y como consideraciones, usualmente, pues utilizar otros cálculos requiere conocimientos de ingeniería química para poder ajustar las condiciones del proceso de la estimación. La última categoría que tenemos es la medición indirecta. Bajo la categoría de medición indirecta es estimado, que incluye la mejor estimación con datos disponibles, técnicas basadas en propiedades físico-químicas, otras técnicas como factores de emisión predeterminados y las opiniones de expertos. La estimación de emisiones y transferencias por este método se basa en el conocimiento del establecimiento sobre los procesos que lleva a cabo en sus instalaciones, y los tipos más comunes incluyen el uso de especificaciones de equipos como la tasa de remoción o la eficiencia del proceso. También hacen referencia a las emisiones y transferencias que están determinadas a partir de las opiniones de expertos y que no necesariamente están disponibles públicamente. La indicación estimación pues aplica también para las experiencias o estimaciones a partir de metodologías de determinación de emisiones de las que no existen métodos o guías de buenas prácticas a nivel internacional. Tenemos como ventajas que
Es un método para desarrollar estimaciones de manera rápida y relativamente sencilla, económica, cuando otros métodos no son prácticos o posibles. Por otra parte, es una herramienta de cálculo de ingeniería que está disponible en una variedad de fuentes de literatura, por ejemplo, los fabricantes de equipo, libros de texto, manuales de ingeniería. También tenemos algunas desventajas, ya que muchas de las herramientas de cálculo de ingeniería, como las eficiencias publicadas y las tasas de eliminación, son promedios, no necesariamente se adecuan a las condiciones del establecimiento en particular, por lo que hay que verificar cuál es la, digamos, la consideración adecuada. Y frente a las consideraciones, es recomendable comunicarse con los fabricantes de los equipos utilizados, ya que esto puede permitir obtener especificaciones para los cálculos de ingeniería, y también es recomendable consultar los manuales de ingeniería. Respecto a las posibles fuentes de información para identificar las sustancias o residuos que se generan en el establecimiento, usualmente algunos de los datos empleados para calcular las cantidades de emisiones y transferencias ya están disponibles en los establecimientos o pueden obtenerse mediante un esfuerzo mínimo. Entonces, los establecimientos deben comenzar por identificar qué sustancias químicas usan o se producen y cuáles sustancias se pueden liberar o emitir. Para cada emisión y transferencia identificada que sea sujeta al reporte del RETSE, el establecimiento debe seleccionar el método o los métodos de determinación o estimación de emisiones que se adecue más a la circunstancia particular. Y una primera aproximación al nivel de establecimientos consiste en mantener los registros para que sean la base para obtener y presentar los datos para el RETSE. Tenemos entonces algunas fuentes de información, como los datos de cumplimiento, los datos de informes regulatorios sobre emisiones y transferencias, monitoreos al ambiente, datos de medición de calidad del agua o del aire, datos de inventario como datos sobre materiales que entran y salen de las instalaciones, datos de procedimiento, procedimientos de fabricación, fuentes de emisiones, actividades suplementarias como datos de emisiones de limpieza y mantenimiento, datos de ingeniería, datos sobre la eficiencia de los equipos y procesos, especificaciones de materiales, que son aquellos datos sobre la seguridad química y las propiedades de los materiales, y estimaciones de emisiones, datos de publicaciones gubernamentales sobre emisiones. Frente a las orientaciones para la selección del método de determinación, estimación de emisiones y transferencias, es una pregunta, digamos, será una pregunta recurrente: ¿qué método se debe utilizar para la medición o estimación de emisiones? Como lo mencionaba Diego hace un momento, el documento proporciona orientaciones, indicaciones y referencias para que se utilicen como herramientas para verificar cuál es el método que más se adecua. Sin embargo, el establecimiento es quien debe determinar cuál es la metodología que se va a emplear. Tenemos algunas, digamos, consideraciones generales que permiten orientar hacia cuál de los métodos que hemos venido mencionando se pueden utilizar. Por ejemplo, la medición directa es más efectiva cuando las condiciones operativas son estables o cuando se realizan mediciones continuas de las emisiones de contaminantes. Los balances de masa se adecuan más cuando se presentan altas tasas o altos volúmenes de emisión. Los factores de emisión se adecuan más o son más apropiados cuando los materiales empleados se consumen o hay bajas pérdidas de material por liberación, mientras que los cálculos de ingeniería es más preciso para estimaciones más complicadas que son o más costosas o más difíciles de realizar. Es importante resaltar que, de acuerdo a lo que establece la resolución 839 de 2023, todos los parámetros físicos, químicos, bióticos que estén regulados por la normativa ambiental vigente deberán terminarse utilizando los métodos de medición especificados en dichas normas. Adicionalmente, mencionar que identificar las fuentes y usar factores de emisión para las estimaciones, calculando el equilibrio a través de un balance de masas, pues es una alternativa que puede ofrecer una estimación preliminar, pero que puede mejorarse con el tiempo, a medida que se van entendiendo mejor los procesos y que se van mejorando los reportes a través del RETSE, a través del RUA. Esto puede ser particularmente útil para establecimientos pequeños o que no suelen monitorear sus emisiones.
como pautas por reglas generales, el proceso de medición es más efectivo cuando las corrientes se mantienen constantes y, digamos, cuando se conocen las condiciones operativas y tanto el caudal como la concentración química. Y los cálculos de ingeniería son más precisos para estimar pérdidas, por ejemplo, en tanques, emisiones o transferencias de equipos de control de contaminación, especialmente cuando la medición es complicada. El capítulo 3 del documento nos presenta una colección de materiales nacionales e internacionales, compila información sobre centros de recursos, metodologías nacionales, guías, informes, manuales, artículos académicos, entre otras fuentes de información, que pueden llegar a ser útiles para los establecimientos, para que conozcan la información, puedan acceder a información más detallada sobre estos métodos. Es una orientación a los establecimientos en la selección y el uso de los métodos existentes. Se hizo una priorización de los documentos que se presentan en esta lista de enlaces de interés, que contiene los documentos directamente relacionados con los métodos de estimación de emisiones y transferencias, ya que información sobre los REDS a nivel global, hay, digamos, bastante información, pero se hizo un enfoque hacia los métodos de estimación, precisamente para que sean fáciles de identificar para la aplicación de la estimación para cada establecimiento. Y la información que se provee pues, es de carácter indicativo, por lo que se sugiere revisar su aplicabilidad. Vamos a ver un conjunto de enlaces que tienen estimación de emisiones, estimación de transferencias, centros de recursos, informes, manuales, páginas web, artículos académicos. Tenemos materiales y guías como guías nacionales, guías internacionales y también soporte para la implementación que permite las mejoras en la captura, mejoras en el reporte. Vamos a ver por un momento. Esta es una muestra de, digamos, del listado de enlaces de interés al que los va a remitir el documento, en donde tenemos más de 100 documentos o páginas web o guías que se pueden acceder directamente, en donde encontramos la organización, el país, el autor, en qué año fue publicado, cómo se llama el documento, en qué idioma fue publicado, o tenemos un resumen que nos permite ver rápidamente de qué se trata cada documento y tenemos el enlace directo para acceder. Diego, perdóname que te interrumpa, nos está viendo la imagen del listado del cual nos estás hablando. Por favor, ¿puedes cambiar la pantalla para que los usuarios conectados puedan revisarlo? Sí. Sí. Un momento. Coge ese y arrastrarlo hacia acá. Aquí, ponlo aquí. No, no, ¿Sí? No. Todavía vemos la diapositiva. es de compartir, salir a la pantalla. Sí. Toma. ¿Les parece? Mientras tanto, creo que podemos resolver algunas de las inquietudes que sabemos que han llegado en el chat. Deja compartir. Vale, listo, Diego. Hay una- Vamos a ir revisando entonces las preguntas que nos han enviado por el chat mientras solucionamos el inconveniente técnico. Varias de las preguntas no tienen el usuario que las registró, entonces aparecen como usuario desconocido. La primera pregunta dice, ¿la cantidad anual manejada, cómo la puedo calcular, ya que tengo varias materias primas? Listo, le vamos a dar la palabra a Patsy para que nos pueda comentar la respuesta. No tenemos muy claro el contexto. Básicamente es la cantidad anual manejada, cómo la puedo calcular, ya que tengo varias materias primas. No sé si hace referencia a la sección de las sustancias químicas que se están utilizando, los productos químicos que se están utilizando en el establecimiento. Hay siempre la recomendación es pues, tener un inventario propio de esas sustancias químicas que están llegando o que se están trayendo al establecimiento.
De hecho, en las recomendaciones del documento siempre es importante, estos RETs por lo general son reportados por el profesional ambiental, el experto ambiental, en fin, pero requieren de información seguramente de otras dependencias, por ejemplo, la persona que está tiene conocimiento sobre la contratación, sobre el proveedor de insumos, sobre sobre ventas, y ellos pueden proveer esa información a la persona responsable del REDSET diciendo efectivamente lo que se está adquiriendo y lo que se está comprando de productos químicos es esta relación, y con eso pues el profesional hace la estimación seguramente mensual o anual de lo que se está poniendo, de lo que se está utilizando para la razón de ser de ese establecimiento. Entonces, dependerá, por supuesto, de cada establecimiento y la necesidad de esa persona encargada del REDSET de articularse con las demás dependencias que puedan proveer información pues de lo que está pasando, de lo que se está comprando, de lo que se está adquiriendo de esos productos químicos. No sé si resolvimos esa inquietud. Si no, agradecemos nos des una réplica en el chat para que nosotros podamos de pronto entender un poco más el contexto. Creo que podemos resolver una pregunta adicional antes de darle la continuidad a Diego. Yo tengo la pregunta, Diego. Bueno, qué pena hacer aquí moderar también. Pero de una vez acá tenemos una pregunta que dice, correcto, ¿cuál de todas las metodologías son las que se debe utilizar en REDSET? Muchas veces para buscar el factor de emisiones es complicado. O sea, muchas metodologías, muchos factores, uno decide elegir el factor, como nos está explicando Diego ahorita, en la fórmula uno dice, pero ¿cuál cojo y cuál de todo cojo? Claro, creo que hay que tener varias precisiones y de hecho voy a linkearlo con un comentario que se menciona que sería bueno que la aplicación tenga ya factores de emisión integrados. Varias opiniones, y de pronto Diego me complementa. Lo primero es que los factores de emisión deben ser evaluados con mucho juicio por el establecimiento. Claramente hay factores de emisión para diferentes sectores, para diferentes países, es decir, tal vez el mismo factor de emisión no sea tan equiparable de un país a otro, de un sector a otro, a veces sí. Lo importante es que el establecimiento pueda analizar si ese factor de emisión tiene consideraciones similares al establecimiento particular. Y eso me hace responder a ese comentario específico. No es posible, y no debería ser así, que el establecimiento, el gobierno nacional establezca precisamente para cada caso que no esté definido en la reglamentación, que no está definido en la reglamentación particular, unos factores de emisión, salvo que estén reglamentados en ciertos casos particulares. Sino que es un deber del establecimiento mirar cuál de esos factores de emisión, cuáles de esos documentos técnicos son aplicables o no para las condiciones particulares del establecimiento. Recordemos la premisa del REDSET, la mejor información disponible. Y la segunda premisa es quien responde por la información, quien está a cargo de la información en el establecimiento. Nosotros básicamente lo que estamos es proveyéndole la plataforma informática para que los establecimientos reporten esa mejor información disponible. Por lo tanto, claramente requiere un trabajo, requiere un análisis, requiere verificar los posibles documentos que inclusive ya les voy a mostrar, Diego, en la página, en la matriz de Excel, se podrá revisar cuáles de esas alternativas son las mejores y claramente justificar, utilizar el factor de emisión, justificarlo, es decir, creemos que ese es el mejor factor de emisión para nosotros. Puede que el factor de emisión tal vez no sea ni siquiera el mejor método, puede que sea un balance de masa o el monitoreo directo. Todas esas alternativas se tienen que evaluar por la persona encargada del reporte y al final puedes reportar esa información de la mejor información disponible. Lo que hemos visto también a nivel internacional es que así los gremios, los sectores particulares empiezan a trabajar en armonizar ese ejercicio y traerlo para el caso particular del país. Entonces, por ejemplo, la ANDI trabaja por responsabilidad integral, dice, vamos a sacar el mejor factor de emisión para la industria cementera del país. Y trabajan en las mejores, con el sector privado, tal vez los mejores datos, la mejor valoración. Inclusive con la academia, bien, mi profe. Entonces, se pueden empezar a trabajar en esos documentos y acoplarlos a nivel sector, a nivel del sector y a nivel Colombia en algún momento determinado. Es un trabajo que será continuo. Los REDSET a nivel internacional todavía siguen trabajando en factores de emisión, en estimaciones, en documentación, y pues será el gran reto que tenemos para
presentar la mejor información disponible en el mundo. Entonces, de pronto paramos para dar otro espacio de preguntas y Diego nos va a presentar precisamente esas referencias que hemos visto a nivel internacional, donde se pueden encontrar esas documentaciones, esos links donde el establecimiento puede decir, bueno, están estas referencias internacionales, miremos cuál de eso me puede aplicar en mi caso. Muchas gracias. Intervención. Solamente para aclarar, y pues esto ya lo ha dicho Diego Pijano, Diego Escobar también quizás, pero, o sea, para el reporte del REPSE, no, pues no hay necesidad de iniciar otro registro adicional, sino que a través del RUA vamos a iniciar la información, no vamos a encontrar los términos de emisiones al agua, emisiones al suelo, únicamente emisiones al aire, porque los términos de emisiones al agua, emisiones al suelo se manejan acá como vertimientos o descargas. No vamos a encontrar tampoco el término de transferencias en residuos peligrosos, que es todo lo que se lleva fuera de los límites del establecimiento para ser gestionado, ¿sí? Es autorizado, o en aguas residuales que van para el tratamiento de producción de productos finales. Y pues los establecimientos que estén sujetos al diligenciamiento, que eso está en el artículo 7 de la resolución 839 de 2023, están las condiciones que debe de cada uno de los establecimientos evaluar si cumple con alguna de ellas, ¿sí? Y con relación a los métodos de determinación de las cantidades en la carga, es decir, en los kilogramos año que se generen de cada una de las sustancias. Entonces, ahí simplemente vamos a reportar las sustancias que son vertidas o descargadas o metidas al aire, ¿sí? O los residuos, pero de acuerdo a lo que nos exija la normatividad ambiental, de acuerdo a la actividad económica que se desarrolle en el establecimiento en particular que llene el registro único ambiental. En la resolución 839 se mencionan, se señalan unas actividades económicas y unos umbrales de reporte para las sustancias que no están incluidas en normativa ambiental como límites máximos permisibles o análisis de reporte, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y un par de sustancias del convenio de Rotterdam. El resto de sustancias, sí, es de acuerdo a lo que la normativa ambiental, de acuerdo a la derivado en el licenciamiento ambiental o en el establecimiento del instrumento de manejo ambiental que le haga la autoridad ambiental al establecimiento. Entonces, no vamos a reportar nada diferente a lo que hemos venido reportando a las autoridades ambientales, únicamente sin mirar esas que no tienen límite máximo permisible o análisis y reporte que están incluidas en la resolución 809 de gases de efecto invernadero, sustancias controladas por y un par de sustancias del convenio de Rotterdam, a ver si está nuestra actividad incluida ahí y además si cumplo con los umbrales, entonces para hacer el reporte. Empezará pues, intervención al respecto como para aclarar, porque he visto algunas preguntas como relacionadas con ese tema para que se quede pues clara esa parte hasta dónde vamos. Muchas gracias, Paz. Antes, perdón que te interrumpa, antes de pronto de que retome Diego, quisiera pedirles a las personas que están escribiendo preguntas en el chat, por ahí alguien consultó que si íbamos a recibir las preguntas que están haciendo a través del botón de chat o el de preguntas y respuestas. Ya las consolidé todas, las de los dos botones, para poder responderlas al final o cuando volvamos a retomar el espacio de preguntas, pero les agradezco que hagamos todas las preguntas a través del espacio de chat para no estar revisando al mismo tiempo las dos pestañas, ¿vale? Entonces, adelante, Diego. Gracias. Les mencionaba, ¿pueden ver la matriz en este momento? Sí. Sí, pues. Les mencionaba Sí, que sí. el listado de enlaces de interés que hace parte del documento de metodologías consolida información de distintos tipos.
documentos, tablas interactivas, páginas web que permiten acceder a información relevante sobre los métodos de determinación o estimación de emisiones. Vemos entonces, por ejemplo, en el primero que está resaltado, que es un documento de la OCDE. Revisa tu conexión a internet, de pronto no te deja revisarlos por la conexión. ¿Está bien sin la conexión o yo los he probado y funcionan bien, pero tengo acceso a la conexión de Es que esta plataforma se ve un enlace de la otra, entonces vamos por acá, yo también se lo dan. Sí, pues prueba otro. No sé. pero los de la OCDE no Si quieres un... listo. Entonces, les mencionaba, existen documentos de la OCDE que proporcionan efectivamente información detallada sobre los métodos de determinación y estimación de emisiones, pero también tenemos enlaces a distintos tipos de documentos. Por ejemplo, este que les estaba mostrando hace parte de la plataforma de UNITAD y permite acceder a módulos educativos donde hay unos específicos respecto a los métodos de estimación de emisiones que se pueden, digamos, trabajar tanto en inglés como en español. Adicionalmente, tenemos, por ejemplo, acceso a información que se ha generado en el marco del trabajo interinstitucional. Por ejemplo, aquí directamente podemos acceder al modelo conceptual REDSE que está alojado en la página Químicos Ambiente del Ministerio de Ambiente. Cada uno de los enlaces nos lleva directamente a la información que se anuncia en estos contenidos. Tenemos, por ejemplo, acceso a la información de los sistemas REDSE de otros países, por ejemplo, Alimentario Nacional de Contaminantes de Australia, que nos permite ver cómo manejan cada uno de los REDSE estos países que hacen parte de la OCDE, encontrar información específica sobre las sustancias, sobre técnicas de estimación de emisiones. Vemos, por ejemplo, acá también tenemos el acceso a al Toxic Release Inventory, que es el REDSE de Estados Unidos. También, digamos, aquí están contenidas las metodologías y aquí tenemos, por ejemplo, un documento de UNITAD que específicamente habla de las metodologías. De hecho, como les mencionaba al principio de la presentación, tenemos también referencia a los distintos nombres que tienen la medición directa, el balance de masas, los factores de emisión, los cálculos de ingeniería, que digamos aquí los consideramos como estimados, pero también nos hacen precisiones específicas sobre estas técnicas de estimación. También digamos que hay información nacional como internacional que nos permite, digamos, visitar los distintos REDSE a nivel global. Estamos viendo la presentación. Estamos viendo es el... Presentación. ¿Listo? Bueno, continuando entonces, estos fueron los listado de enlaces de interés. Y en el capítulo... Sí, ok. El capítulo 4 nos habla sobre la calidad de la información,
que hace referencia a tres conceptos: conformidad, completitud y consistencia. ¿Okay? Esto teniendo en cuenta que la utilidad de los datos de las emisiones radica precisamente en su precisión y en su comparabilidad con otros establecimientos, otros sectores, otras regiones, incluso otros países. Cuando se habla de completitud, hace referencia al reporte, a que el reporte esté completo, cuente con todas las emisiones y transferencias que se esperan por parte de ese establecimiento. En caso de que alguna información para el periodo reportado no aplique, se deberá manifestar por qué razón dicha información no aplica. En cuanto a la consistencia, esta hace referencia a que los datos deben ser coherentes y deben estar libres de contradicción. Es decir, los datos reportados en los diferentes capítulos deben tener sentido entre sí. Respecto a la conformidad, se refiere al cumplimiento de los lineamientos y los estándares vigentes, por ejemplo, a la identificación de las fuentes y que la determinación de las cantidades esté de acuerdo con las definiciones y metodologías establecidas. Las actividades de validación que se realizarán incluyen métodos generales como comprobaciones de la precisión de la recolección y los cálculos de los datos, el uso de procedimientos estándares aprobados para las mediciones y cálculos de estimaciones de incertidumbres, almacenamiento de información y digamos que el establecimiento es el responsable de la información presentada ante el Registro Único Ambiental, porque la información reportada deberá ser veraz y fidedigna. En cuanto al capítulo 5, el reporte de emisiones y transferencias del REDSE a través del RUA, como lo hemos venido mencionando, el REDSE no genera un doble esfuerzo para reportar la información, sino que está contenido dentro del Registro Único Ambiental y va a consolidar entonces la información de las emisiones al agua, al aire, al suelo, las transferencias en aguas residuales y las transferencias en residuos peligrosos. El reporte de las emisiones que se hará, digamos, a través del sistema, permitirá un cálculo a través del sistema o que éste sea calculado por el usuario. Veamos esto con un poco más de detalle, por ejemplo, para el caso de una estimación del vertimiento. Cuando a la izquierda tenemos un diagrama de decisión en donde, con base en el tipo de medición que se realiza, si fue una medición directa, el sistema va a calcular la carga vertida a partir de la concentración, el caudal y el tiempo del vertimiento. En caso de que no haya sido una medición directa, el sistema calculará la carga vertida a partir del flujo másico y el tiempo de vertimiento. Esto, digamos que el registro que se viene realizando a través del RUA, previamente le ha preguntado cuáles son las fuentes de abastecimiento, los permisos y hasta que llegara a este punto en donde le pregunta, el sistema le habilita la opción para que pueda registrar la carga vertida. Si el usuario no está de acuerdo con este cálculo que realiza el sistema, ya sea a partir de la concentración y caudal y el tiempo de vertimiento o a partir del flujo másico, tiene la opción, bueno, si está de acuerdo, de confirmar ese valor y por el contrario, si no está de acuerdo, puede ingresar la carga autodeclarada a través de cualquiera de estos métodos que se han venido describiendo a lo largo de esta presentación y finalmente confirmar la carga vertida. El reporte de las emisiones y transferencias se realizará a través del RUA y para cada uno de los medios, para cada sustancia contaminante o residuo peligroso, el usuario tendrá la opción de confirmar el cálculo realizado por el aplicativo con base en los datos que el mismo usuario ingresó o podrá rechazar el cálculo y realizar esta autodeclaración. El capítulo 6 del documento presenta algunos ejemplos de la aplicación de estos métodos de determinación de emisiones clasificados en medición directa y en medición indirecta. Aquí vamos a ver 3 ejemplos de manera resumida para que, digamos, se pueda ver un poco la aplicabilidad de estos métodos. En este primer ejemplo, la estimación de vertimiento de aguas superficiales mediante medición directa, vemos, se plantea un proceso de electrodeposición de cadmio metálico sobre superficies. El establecimiento cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales
que recibe estos compuestos de cadmio en el agua de enjuague que se utiliza para limpiar las piezas terminadas y de la solución de electrodeposición empleada, y la planta de producción realiza una operación por lotes con un promedio de 2.000 horas por año. El sistema de tratamiento funciona de manera continua, 24 horas al día, 350 días por año, y se tienen dos caracterizaciones de cadmio en concentraciones de gramos por litro, una que representa la descarga de 1.500 horas por año y otra por debajo del límite de detección. El caudal promedio de la descarga no varía y está dado en galones por día. Entonces, utilizando las ecuaciones que presentamos a lo largo de la presentación, vemos que la emisión se puede calcular a partir de la concentración de las sustancias específicas contenidas en las emisiones, en este caso, el vertimiento, multiplicado por la cantidad anual de emisiones. Vemos entonces que con la ecuación que vemos arriba a la derecha, se multiplican y se adecúan las condiciones, se adecúan las unidades a las condiciones, porque el registro se debe hacer en kilogramos por litro. Como una buena práctica que se recomienda desde UNITAR, para cuando la concentración está por debajo del límite de detección, se considera que se debe, estimar utilizando el 0.5% de este límite, perdón, el 50% de este límite de detección. Vemos entonces en el tercer renglón que hay un cálculo donde se multiplica el 50% de esta concentración para finalmente obtener una emisión de 586.4 kilogramos por año. En el ejemplo 2 tenemos una estimación de emisiones de COPS al aire mediante factores de emisión para una fábrica que produce tuberías de PVC, que al año produce 2.000 unidades. Cada tubería tiene un peso promedio de 2.5 kilogramos y tiene un sistema de control de emisiones que remueve el 70% de los COPS. Vemos entonces que el cálculo a través de factores de emisión se calcula multiplicando precisamente estas unidades por el factor de emisión. Tenemos entonces las 2.000 unidades multiplicadas por los kilogramos, y este es un factor de la US-EPA de la P42 que nos dice que por cada kilogramo de plástico tenemos una producción específica, una generación de compuestos orgánicos volátiles. Esto, para el primer cálculo, en la ecuación de arriba a la derecha, teniendo en cuenta cuando el sistema de control esté fuera de funcionamiento, ya sea por mantenimiento o por algún daño. Y en la segunda parte tenemos el cálculo con base en el funcionamiento de este sistema de control, que remueve un 70%. Tenemos entonces una emisión de 385.5 kilogramos de compuestos orgánicos volátiles al año, mientras que en el segundo caso tenemos una emisión de 116.6 kilogramos de compuestos orgánicos volátiles. ¿Perdón? Sí, perdón por el error, 2.000 y 20.000. En el ejemplo 3 tenemos la estimación de emisiones de sileno a la N mediante balances de masas. Un establecimiento que emplea sileno para fabricar su producto adhesivo genera emisiones fugitivas de este contaminante al aire. No hay datos de monitoreo disponible y tampoco es disponible ningún factor de emisión adecuado, por lo que el establecimiento utiliza la información sobre las entradas y salidas para emplear precisamente este enfoque de balance de masas. Durante el periodo de balance tenemos entonces que ingresaron 5.000 kilogramos de sileno, y como parte del producto, como parte de la fabricación del adhesivo, y el producto adhesivo final contiene 4.950 kilogramos de sileno. Haciendo la resta de estas cantidades que ingresan y salen y son conocidas en el sistema, podemos ver entonces una emisión final de 50 kilogramos de sileno en el periodo de balance. En otro caso, una estimación a través de datos obtenidos mediante medición directa
Tenemos el ejemplo de un proceso de fabricación de papel en un establecimiento de descarga fenoles totales en sus aguas residuales, en una operación que se realiza continuamente a lo largo del año. Las aguas son monitoreadas por un laboratorio acreditado con dos caracterizaciones puntuales en el periodo de balance. Vemos entonces la concentración, la fecha en la que se realizaron las mediciones, las concentraciones de los fenoles y el caudal. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular la descarga que se efectuó durante el mes de marzo. En la parte de arriba de la derecha, multiplicando entonces la concentración de los fenoles totales por el volumen, por el caudal por el caudal vertido y adecuando las unidades. Y tenemos una descarga calculada para marzo de 3.5 kilogramos de fenoles. En el segundo caso, hacemos el mismo ejercicio y tenemos entonces una descarga de 3.12. La descarga promedio podemos obtenerla y es de 3.31 kilogramos de fenoles totales. Adecuando este dato a los 365 días que se informa en el ejemplo que ocurre en la descarga, entonces obtendremos un vertimiento de 1.208.15 kilogramos de fenoles totales por año. Entonces, este ejemplo nos muestra cómo, por ejemplo, a través de esas caracterizaciones que pueden ser realizadas por un requerimiento de la autoridad ambiental, por un permiso de vertimientos, por una licencia, entonces tenemos cómo a través de los datos que ya está recopilando el establecimiento, se puede realizar el cálculo. Finalmente, en el documento van a encontrar una serie más de ejemplos en donde se puede ver la aplicabilidad de los métodos de estimación de emisiones. Y finalmente, como conclusiones y recomendaciones del documento, tenemos aspectos relacionados con la justicia ambiental, los esfuerzos interinstitucionales, la colaboración intersectorial, el uso seguro de sustancias químicas y el acceso a la información. Primero mencionamos que el REDSE se establece con la resolución 839 de 2023 y hace parte del Registro Único Ambiental y es el resultado de un esfuerzo de articulación institucional e intersectorial y está orientado hacia el uso seguro de sustancias químicas, el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. El REDSE puede aportar múltiples beneficios para el país a través de la captura de información. Mencionamos algunos aspectos relacionados con el sector gobierno, con el sector productivo, también con la población en general. El REDSE en Colombia contempla distintos métodos de estimación de emisiones y transferencias. Diego ahondó en la explicación sobre en qué casos, digamos, se deben usar aquellos que están establecidos específicamente para cada sustancia contaminante y para cada medio al cual se emite, pero también vemos aquí otros métodos disponibles para que cuando no sea el caso de la aplicación obligatoria de la norma, se puedan obtener estos datos. Entonces tenemos ventajas y desventajas de estos métodos y todas estas ventajas y desventajas deben considerarse al evaluar su aplicabilidad para cada caso en concreto. La decisión de cuál método utilizar se basa en las emisiones y sus fuentes, los parámetros regulados por la normativa ambiental vigente, la precisión necesaria, la información disponible y los costos comparativos entre los métodos. Importante resaltar que el REDSE establece que se debe trabajar con la amplia información disponible. Existen distintas fuentes de información para identificar las sustancias o residuos que se generan en el establecimiento. Entre esos podemos ver los datos derivados del cumplimiento de la normativa ambiental, los datos provenientes de inventarios, de los procedimientos, de las actividades complementarias a los procedimientos, datos de ingeniería, especificaciones de materiales y referencias generales sobre estimaciones y transferencias. Los pasos generales para obtener los datos de una estimación o transferencia consisten en preparar un diagrama de flujo, identificar las sustancias químicas y las posibles fuentes de emisión, identificar los tipos de emisiones y transferencias y finalmente determinar el método de estimación más apropiado. Como mencionamos un momento, los parámetros físicos, químicos, bióticos que estén regulados por la normativa ambiental vigente deben determinarse utilizando los métodos de medición especificados en dicha norma. Estos métodos
que hemos venido mencionando aplican entonces para los residuos peligrosos, las sustancias de la lista REDSE con límites máximos permisibles, análisis y reporte, así como las sustancias de la lista REDSE sin límite máximo permisible de análisis y reporte, siempre y cuando el establecimiento alcance estos umbrales para la obligatoriedad de presentación. Este documento proporciona una colección de materiales nacionales e internacionales orientados a proporcionar información sobre la estimación de emisiones y transferencias. En el marco del REDSE se presentan como un listado de información anexo al documento y contiene centros de recursos, guías, informes, manuales, páginas web y también información sobre los distintos REDSE a nivel global. Estas son algunas de las referencias. La presentación va a quedar disponible pronto en la página web de Químicos Ambiente, y el documento se estima que a mediados de abril, empezando mayo, esté publicado para disposición del público. Para más información se puede visitar la página de Químicos Ambiente, en donde está, digamos, en la parte referida a los químicos de la OCDE, podemos encontrar información relevante sobre el REDSE. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Diego, muchísimas gracias por este primer panel. Yo creo que muy clarificador y además muy preciso con todas las fórmulas que nos trajiste. Hasta preocupante, diría yo a veces, mirando la presentación, porque uno dice cómo va a aplicar todo ese mundo de fórmulas. Pero yo creo que Diego también del Ministerio de Ambiente nos dejó claro algunas cosas, sí, y evidentemente no es de preocupación, sino de comenzar a aplicar de la mejor forma, de saber que tenemos que hacer un registro, de saber que tenemos que responder con algunas mínimas consideraciones, y como dijo Patsy, también establecernos también en los mínimos permisibles. Hay mucha normativa. Marco ambiental colombiano lo tenemos muy robusto y yo creo que tenemos muy clarificado qué fórmulas tenemos que utilizar en diferentes espacios, pero te agradecemos mucho tu participación y evidentemente vamos a estar muy atentos a la publicación de este documento en abril entonces, para podérselo compartir a todos a todos estos participantes que encontramos hoy. Una de las preguntas es, ¿vamos a enviar las ayudas de memoria con tu presentación? Sí. Sí. El Excel no lo vamos a conocer, sino cuando ya tengamos el documento publicado, por si hay alguna pregunta, por ahí vamos respondiendo. Tenemos a Patsy aquí del Ministerio de Ambiente muy juiciosamente respondiendo muchas de las preguntas que nos están haciendo en el chat, para que evidentemente no las alcanzamos a abordar todas, porque tenemos agenda también robusta y tenemos que seguir con el proceso. Pero aquí Patsy va a responder algunas. No sé, el segundo punto, Diego, ¿cuál es el siguiente presentación? Diego, podemos socializar. Gracias. Video de les quería pedir entonces un favor, como un poquito como de démosle orden a la sesión, agradecerle a Diego Quijano por la presentación. Creemos que la información es muy valiosa. En efecto, como comentaba Sebastián, Patsy ya ha venido respondiendo algunas preguntas a través del chat. Las que todavía no se han respuesto, vamos a irlas revisando punto por punto hasta el momento en que nos alcance la agenda que tenemos programada hasta las 11 de la mañana, ¿vale? Entonces, las dos primeras preguntas acerca de la cantidad anual manejada y de cuáles son las metodologías que se van a utilizar en el REDSE ya fueron respondidas. Tenemos una pregunta de Linda Victoria Ariza que consulta, ¿hay autoridades ambientales que únicamente reciben medición directa sin importar que se tenga justificación para aplicar otros métodos? ¿Tienen esa autonomía? Bueno, para responderles es que como el REDSE incluye también todo lo que tiene que ver con permisos, emisiones, y ya hay una normatividad específica relacionada con ese tema, pues digamos, estamos hablando de un vertimiento puntual, mercurio, pues hay una, digamos, de respaldo, hay toda la normatividad relacionada con vertimientos. Entonces, en ese marco, pues la autoridad ambiental les pide específicamente que den respuesta a ese parámetro con una caracterización, por ejemplo, del vertimiento. Entonces, todo esto ya tiene, que es importante resaltarlo, pues detrás existe una normatividad que ya ha sido expedida por el Ministerio, que ya ha sido expedida, por ejemplo, por algunas autoridades ambientales, si fuese el caso específico. Entonces, ustedes tienen que seguir con esa normatividad, seguir los parámetros que están establecidos en la normatividad y en el caso puede ser específico, si hay caracterización directa, se tiene que hacer a través de caracterización directa, como lo exige la autoridad ambiental de la jurisdicción. Complementariamente con esto que nos acaba de
decir, Natalia, ¿sí? O sea, por ejemplo, si algún establecimiento por su actividad que realiza al interior del mismo, esa actividad está, por ejemplo, incluida en la resolución 631. Entonces, pues viene a reportar aquí en el RUA RETSE, pues esa caracterización analítica, que es el método de determinación por medición directa que nos ha explicado Diego, ¿sí? Pero si por alguna razón no puede hacer una medición directa como se establece la autoridad ambiental en su permiso de vertimientos, en la norma en sí, pues entonces se pueden utilizar estas metodologías, ¿sí? Desde que estén pues aprobadas por la autoridad ambiental, ¿no? Y se debe utilizar pues, la mejor información disponible. Y para las sustancias que no están en la normativa, pues, estaba hace un rato, pues que son gases, efecto invernadero, sustancias controladas por el Protocolo de Montreal o las dos sustancias de Rotterdam, que están ahí en la resolución 839-2023, pues entonces ahí sí vamos a utilizar estas metodologías, ¿sí? En el RUA, para las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, se hace un balance de masa y el establecimiento, pues, acepta, confirma ese cálculo, o si no está de acuerdo y si no lo confirma, pues va a hacer la autodeclaración de esa carga en kilogramos año de esas sustancias, ¿sí? Pero es lo que está en la normativa ambiental prácticamente para las sustancias que tienen límites máximos permisibles o análisis y reporte establecidas en las normas. Para vertimientos, pues no solamente se tienen a 631, porque esa va para aguas superficiales y alcantarillado público. Tenemos también la de vertimientos al mar, la 883, ¿sí? Las que me decía ahorita Diego Quijano, la 1256, la 699, ¿sí? Entonces tenemos que revisar toda esa normativa ambiental, a ver cuál es la que nos aplica a nosotros como establecimiento, ¿sí? Y ahí sí, entonces, determinar por qué método de determinación vamos a hacer el reporte en el RUA. ¿Listo? Gracias, Patsy. Gracias, Patsy y Natalia, por la aclaración. La siguiente pregunta dice, ¿quiénes están obligados al reporte RETSE? Eso está establecido en el artículo 7 de la resolución 839 expedida por el Minambiente en el 2023. En ese artículo se habla de los sujetos obligados al diligenciamiento y actualización anual del RUA, que son las personas naturales o jurídicas que requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, que también requieran, por ejemplo, permisos, concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables o cualquier otra autorización de ese mismo carácter, o que sean generadores de residuos peligrosos sujetos al diligenciamiento del registro RESPE, ¿sí? Entonces, tendremos que consultar el decreto 4741 de 2005 para ver si el establecimiento como tal, que es la unidad de análisis, o sea, el que va a reportar el RUA, si ese establecimiento pues cumple con las condiciones establecidas en el decreto 4741 que les menciono, que es que genere más de 10 kilos mes en la media móvil de los últimos 6 meses, o, por ejemplo, si genera menos, pero que la autoridad ambiental haya establecido mediante acto administrativo el reporte de los establecimientos en su jurisdicción. ¿Listo? Gracias, Patsy. La siguiente pregunta dice, ¿el reporte RETSE aplica a todo el sector manufacturero o solo a los que tengan licencias, permisos y demás? Les aplica a todos los sectores, ¿sí? que requieran de licenciamiento ambiental, plan de manejo ambiental, ¿sí? O sea, establecimientos que pertenezcan a cualquier sector económico, ¿sí? Que requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental,
permisos, concesiones u otras autorizaciones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables o los que generan residuos peligrosos que estén sujetos al diligenciamiento del registro RESPE. Entonces, por eso este RUA no solamente va a ser aplicable al sector manufacturero, sino a todos los sectores. Lo que pasa es que tenemos unos plazos establecidos para no entrar el mismo año, todos el tiempo, a reportar, ¿sí? Sino que vamos a hacerlo progresivamente. Vamos a comenzar con el sector manufacturero, que es el que más experticia tiene en el licenciamiento del RUA. Ellos están escribiendo desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, hace poquito, tenían el plazo de la inscripción para obtener esas nuevas clases. En el 1 de febrero hasta el 30 de abril van a estar reportando en este nuevo RUA. Tenemos que consultar ese artículo 15 de la resolución 839 para ver, porque según el último número del dígito del número de identificación, entonces ahí tenemos unos plazos ya más establecidos con respecto al mes, ¿sí? Para la inscripción y todo, ¿sí? Y los demás sectores se van a inscribir es el otro año, ¿sí? O sea, establecimientos que estén sujetos de acuerdo al artículo 7 de la resolución se van a inscribir para los demás sectores que no son el manufacturero, se inscriben el otro año, ¿sí? Entre junio y noviembre del otro año, y empiezan a hacer su reporte en el registro RED, en el nuevo registro RUA, perdón. Pero hay que tener en cuenta que esos establecimientos van a seguir diligenciando por el otro año, ¿sí? El registro RESPE. Ya en el 2026 van a diligenciar la información, es hasta a través del nuevo RUA. ¿Listo? Perdón, yo quisiera intervenir y un poco complementar. Noto en las dos preguntas que se han hecho y en las que recibimos en IDEAM constantemente que definitivamente, a pesar de que se mencionó y al inicio de la reunión se aclaró, aún existe como esa duda y es normal, es entendible porque traemos un RUA manufacturero, ahora tenemos un nuevo RUA que para diferenciarlo le decimos RUA REDSI y ahora estamos hablando de un REDSI. La verdad lo que tiene que quedarle súper claro a la gente es que lo que hay que registrar es el RUA, donde hay que inscribirse es en el RUA. El REDSI va a ser una salida que depende de lo que se registre en el RUA, ¿sí? Entonces, qué pena ser reiterativo, qué pena ser insistente, pero es que con las preguntas que se hacen, más lo que estamos atendiendo diariamente como peticiones en IDEAM y seguramente en las autoridades y en el mismo ministerio, pues estamos relacionados con eso. Y si nos debe, pues, o le debe quedar muy claro definitivamente a la gente que todo está relacionado y por eso PATSI siempre refiere al RUA, a pesar de que las preguntas muchas veces vienen preguntando por el RED, ¿sí? Pero sí, esa parte hay que dejarla pues como muy clara, que nada, es el RUA lo que vamos a estar diciendo. Listo, entonces con claridad yo quería hacer aquí un entre comillas. Evidentemente tenemos el REDSE, esta metodología y la 0839 del 2023 habla sobre REDSE, alineado en conjunto y nunca separado del registro único ambiental. La gente tiene que, las personas, las infraestructuras, las empresas o los mismos sectores, si tienen licencia, permiso, concesión, autorización, por parte de una autoridad ambiental, tienen que seguir registrando el registro único ambiental, que la herramienta de salida es el registro de emisión y transferencia de contaminantes. Por acá nos hablaba mucho y recordando todas las preguntas que habían hecho, era cuándo me registro, cómo me registro, hasta cuándo hay tiempo, qué sector soy. Todo eso lo encuentran en la resolución 0839 de 2023. Y yo creo que este es un espacio que iba mucho más allá, porque si se dieron cuenta, yo creo que hay unos que posiblemente están repitiendo capacitación. Las primeras capacitaciones fueron de la resolución, por qué se emitió la resolución, de qué trata la resolución, el objetivo que tiene que cumplir, el sujeto obligado, todas esas características de la resolución. Ahorita acá, este era un taller un poco más de respuesta, de darles un poco de luz a todos conectados, de cómo cumplir este tipo de registros que ustedes tienen, digamos, derivados pues de las responsabilidades de su licencia, ¿sí? Y más de eso que tienen que remitir y cómo lo tienen que enviar ese tipo de información. Entonces, hay preguntas que nos las vamos a saltar. Lo voy a pedir el favor también a Luz, que yo sé que también está precisando algunas preguntas allá, pero esas preguntas es un poco que tienen respuesta a la resolución para poder ya de aquí en 10 minutos finalizar como las preguntas más relevantes y posiblemente algunos casos más específicos.
no las planteemos y no las designemos nada más en respuesta a resolución, sino como a esos casos como más específicos en las preguntas. Luz, esa era mi intervención. Tienes la palabra y el mandato aquí del espacio. Gracias, Sebastián. Nos consultan, por ejemplo, si las metodologías de las que estuvimos hablando el día de hoy son las mismas metodologías que se implementan para medir gases de efecto invernadero. Sí, están relacionadas. Realmente, digamos, como no existen una serie de metodologías, digamos, en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero sí tenemos una descripción también de las metodologías y, digamos, se va aumentando el nivel de complejidad en el cálculo de las emisiones para hacerlas mucho más precisas, pero digamos, como no existe como tal para el sector empresarial esas metodologías, ustedes pueden utilizar, digamos, estos lineamientos que les brindamos con este documento técnico de estimación de emisiones para hacer un cálculo de esas emisiones de gases de efecto invernadero específicamente. Por ejemplo, se sugiere y en el manual de diligenciamiento y en el modelo conceptual nos referimos a que se utilicen las guías del IPCC, ¿sí? Del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y también que se utilicen los principios y que establecidos en la norma técnica colombiana 14069 en donde nos dan algunos lineamientos, ¿sí? O nos dan los lineamientos para el reporte de estos gases de efecto invernadero, y recordemos que la resolución 839 nos habla que con el RUA vamos hasta alcance 1, que son las emisiones directas generadas por el establecimiento, ¿sí? Que pertenecen a la organización, o sea, al establecimiento, o son controladas por él. Gracias, Patsy. La siguiente pregunta habla acerca cómo, qué tipo de metodología se especifica para cada sector. Ya lo respondieron previamente, eso pues depende de la actividad y pues de la información disponible. Jenny Rocío Benítez nos pregunta, ¿hay alguna guía de sustancias químicas a reportar? Tanto en la resolución como en el modelo conceptual están claramente definidas las 30 sustancias que hacen parte del registro de emisiones y transferencias contaminantes. Ahí, digamos, si entiendo bien la pregunta, esa sería la guía para saber cuáles son las sustancias que se deben reportar, además del anexo en donde se presentan el anexo 1 y el anexo 2, los corrientes de residuos, para que también se deben reportar a través del RUA-REX. Gracias, Diego. La siguiente pregunta es, ¿solo se registran las emisiones fijas o también debo registrar otras emisiones? Por ejemplo, las móviles que están asociadas a un centro de trabajo. Cuando hablamos de pronto aquí en este taller, empleamos la terminología internacional de los RECs, en donde nos referimos a las fuentes fijas de contaminación, pero como referidas al establecimiento. Es que así lo denominan en los RECs internacionales los establecimientos. Son fuentes fijas de contaminación. Las otras son fuentes difusas de contaminación, como las quemas abiertas, los incendios forestales, bueno, ese tipo, las emisiones del transporte vehicular, ¿sí? En el RUA se va a diligenciar para las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones por fuentes móviles, ¿sí? Y pues obviamente por fuentes fijas, por fuentes de proceso y por fuentes fugitivas. Pero también, entonces, fíjense que vamos a reportar esos gases de efecto invernadero, pero sí al establecimiento le corresponde diligenciar esa sección de emisiones G, que eso está establecido en los anexos de la resolución 839, que son los anexos 1.3 y 1.4. Ahí vienen las actividades y vienen los umbrales
y tengo que darme cuenta si mi establecimiento está incluida dentro de esas actividades económicas industriales del anexo 1.3 y además si cumple con alguno de los umbrales del anexo 1.4, que son más de 51 o más o 51 empleados o que genere 11.000 o más toneladas de equivalentes de CO2. ¿Sí? Tengo que darme cuenta a ver si cumplo con alguno de esos umbrales. Pero no en ninguna parte más se va a ir gestionando de fuentes móviles por ahora. Recordemos que esto pues va a ser una herramienta evolutiva con respecto a la normativa ambiental que se encuentre vigente. Entonces esto va a ir cambiando de acuerdo a las normas que vayan saliendo. Gracias, Patsy. La siguiente pregunta habla sobre la definición de impurezas. ¿Cómo se definen impurezas para esta resolución? ¿Hay un porcentaje sobre la fórmula de la materia prima? Bueno, generalmente eso viene en las fichas técnicas de las sustancias, de los productos. Ahí viene la composición, entonces viene las impurezas o el gas inerte o el principio activado, ¿sí? O la composición en sí misma del compuesto de la sustancia que se esté manejando en el establecimiento. Creo que sí, está en la 1630, donde se adopta el sistema globalmente armonizado en Colombia. El programa de Sí, en donde queda como registro. Sí. En que queda como registro, en el comercio, ahí dice que es cada cosa, una mezcla, una impureza. Ahí está la definición. No me acuerdo ahorita. Ok. La siguiente pregunta dice... en el marco de lo que sería el RED, se nos permitiría poder registrar todas las emisiones, entre ellas las de los gases de efecto invernadero. La plataforma nos permitiría calcular la huella de carbono y sus factores de emisión serán establecidos de forma previa y validada por el IDEAM. ¿Podríamos omitir la necesidad de cálculo mediante otras metodologías? En la sección de emisiones GEI del RUA, el establecimiento reporta esos gases de efecto invernadero que se liberan en el establecimiento alcance 1, ¿sí? Emisiones directas. Y es un reporte directo de las toneladas que se liberan al ambiente por cada una de las fuentes de emisión. Ya no sé si mis compañeros acá tienen la palabra para lo de la huella de carbón. No, pero huella de carbón tiene muchos más elementos. Este es solo uno. Podría ser un elemento de una huella de carbón, pero necesita muchos elementos más para tener la huella. Entonces, no, obviamente sirve, pero no es lo único. Podría servir de insumo esta información. Sí. En el decreto 1630 que se nos pasó, está lo que es impureza. Sí, 1630 de 2021. Impureza como un constituyente no intencional presente en una sustancia química luego de su fabricación, pudiendo tener origen en las materias primas utilizadas o ser resultado de reacciones secundarias o incompletas durante el proceso de fabricación. ¿Para qué? Pero esto nos encuentra en el decreto 1630 de 2021 que establece el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Gracias. Hay una pregunta que llevan ratico haciendo y es si el reporte REDSE va a reemplazar el informe de cumplimiento ambiental ICA. No, todos quisiéramos de pronto, pero no. O sea, es parte, ¿sí? Y tenemos un artículo ahí en la resolución 839, precisamente en donde nos prevé esa situación de interoperabilidad que se debe dar entre el RUA, el Registro Único Ambiental, lo que se capture a través del RUA, y lo que se entrega a las diferentes autoridades ambientales para el informe de cumplimiento ambiental, ¿sí?
y debe haber una interoperabilidad, pero por los plazos de reporte de cada uno. Recordemos que el RUAS periodo de balance es 1 año, ¿sí? Entonces, la idea en ese artículo 22 es que interoperemos en las mediciones, en los monitoreos, únicamente, porque esos son independientes de la temporalidad de los informes de cumplimiento ambiental, que pueden ser trimestrales, semestrales, algunos anuales. Entonces, es ahí donde nos tenemos que interoperar. Estamos trabajando el IDEAN, la ANLA, y con Minambiente se está trabajando para que esa interoperabilidad se logre. Gracias, Patsy. Bueno, yo creo que se nos va agotando el tiempo. Realmente deseamos agradecer a todos por la participación en este taller. Las preguntas que quedaron registradas en el chat y que nos respondieron, trataremos de responderlas vía correo electrónico para los usuarios que quedaron con nombre registrado. Infortunadamente hay varios que quedaron como usuario desconocido y pues no será sencillo darles respuestas. Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes en la sesión de hoy. Esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes en la implementación de lo establecido en la resolución. Les recomendamos, por favor, no olviden el diligenciamiento de la lista de asistencia y las memorias serán compartidas a los correos electrónicos registrados en la lista de asistencia y posteriormente serán publicadas en el sitio web quimicosambiente.gov.co. Bueno, para finalizar, pues agradecerles a todos su presencia, a la ANDE, a Responsabilidad Integral, a Plásticos, a todos los que nos acompañan en este momento, en esta socialización, y un agradecimiento muy especial a la GIZ, que gracias, digamos, al proyecto de cooperación triangular que estamos desarrollando para promover la adhesión de Perú a la OCDE, se pudo gestionar recursos para el desarrollo de esta consultoría. Muchas gracias, Diego, por tu gran esfuerzo y a todos los que estamos acá y los que están vía online, pues que recibimos sus preguntas y pues que su acompañamiento en este evento. Muchas gracias a todos y no sé si alguno más quiere dar alguna pregunta. No, es que hay una pregunta que nos hacen recurrentemente en las últimas 2 semanas, empresas que están haciendo el registro ante las autoridades ambientales en su jurisdicción de inscripción. Y está muy demorado el proceso, o no les dan respuesta. En ese caso, ¿qué recomiendan ustedes? Porque cuando ellos se loguean, ven que en trámite, pero digamos que no, No hay respuesta. no hay respuesta. Bueno, de pronto yo quisiera mencionar que, bueno, hay que tener en cuenta los tiempos que están establecidos. Las autoridades tienen 15 días para dar una respuesta, ya sabéis. Eso para iniciar. Digamos que sí, cada uno de los actores tiene un perfil y una actividad correspondiente. Es la autoridad ambiental quien hace la validación de la información de la inscripción y quien responde. Ahora, sí, la recomendación que hemos venido haciendo es porque sí tenemos conocimiento, que hay nosotros, claro, pues tener un poco de paciencia porque, claro, el tiempo está establecido como 15 días, puede que a veces sea un poquito más, pero si ya es un tiempo que es considerablemente largo, que ya hemos tenido casos donde precisamente que ha pasado hasta 30 días y no ha habido respuesta, pues inicialmente se pueden comunicar con la autoridad ambiental haciéndole, pues solicitándole con un seguimiento a esa situación. Ya en segunda instancia sí, pues digamos que podríamos desde también apoyar esa verificación de la información y de hecho lo hemos hecho con algunos establecimientos que nos han indicado que precisamente ha pasado este tiempo, que desafortunadamente pues digamos que no han tenido como una respuesta pues suficiente desde las autoridades y pues les damos ese apoyo. Claro, como lo mencionaba, nosotros tenemos un perfil diferente porque si el establecimiento o la solicitud no ha sido evaluada por la autoridad ambiental, a nosotros todavía no nos llega para poderlo ver desde nuestro perfil, ¿sí? Si ya está en nuestro perfil, ya digamos de administración desde IDEAM, pues podemos ayudarle al establecimiento, podemos generar nuevamente el usuario, la contraseña, reenviar el correo electrónico e indicar cómo se hace el proceso pues, para renovar refrescar, digamos que el usuario y la contraseña. Ese sería como el procedimiento que estamos realizando. Sin embargo, sí tener muy en cuenta, por favor, es eso. Hemos tenido, pues digamos que algunas solicitudes nos han pasado apenas 8 días y nos están diciendo que no hemos tenido respuesta. Entonces, tener en cuenta eso. Yo para el cierre, porque no quiero contar por unos minutos más, ya nos estamos pasando, la idea es iniciar y terminar en el momento que siempre mencionamos, pero agradecerle a todas las instituciones, ahorita digamos con los aspectos en los que está diciendo la idea, y también recordando aquí a Ana María Bernal que nos acompaña en todo el proceso este año. Yo creo que
es la persona que va a reemplazar a María Bernal en este tema de Red. Entonces, bienvenido. Siempre hemos desarrollado mucho espacio. Yo creo que muchos correos van a llegar, pero más que decir que se lean, ¿a dónde y a qué dependencia hay que enviar la solicitud? Bueno, digamos que la comunicación, digamos, oficial es a través del correo electrónico, que es contacto@ideam.co. Digamos que podríamos comenzarlo de esa forma. Listo, perfecto. Entonces, primera instancia, hacer el registro ante la autoridad ambiental. Segunda instancia, si no hay respuesta, después de los 15 días hábiles que tiene la autoridad y un tiempito más, entendiendo pues que hay mucha gente registrándose, evidentemente si no tiene respuesta, una segunda instancia es solicitar pues también por medio, me imagino, de comunicación escrita, decirles que por favor se pronuncian frente al proceso y enviándoles cuál es el número radicado. Y si no hay respuesta, tercera instancia es el IDEAM. ¿Listo? Entonces, agradecerle a todas las instituciones. Yo creo que Luz también aquí que está conectada, a todo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, GIZ, RI, Responsabilidad Integral con Ana y Sandra, que siempre hemos trabajado también en conjunto. Esperamos contar con su apoyo también para próximos escenarios. Esperamos que cuando salga la metodología y este documento también lo podamos socializar. Y esperamos, evidentemente, llegarle a todos los establecimientos afiliados aquí de la ANDI. Y mil gracias a ustedes por su colaboración, su estancia. Gracias. Una recomendación es leer. Hay muchos, digamos, videos de todas las sesiones que se han realizado de este proceso este año. Está el marco conceptual. Leer, porque hay preguntas que ya se les ha dado respuesta. Me gustó mucho lo que tú decías, que aunque suene reiterativo, el REDS es una cosa, es salida de información, el ingreso de información es el RUA, y hay Navidad que se dediquen a ver los videos. Bueno, gracias a todos y yo creo que damos por finalizada la sesión a todas las personas virtuales. Acá seguimos charlando un rato. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias a todos, hasta luego. Gracias por ser parte de Responsabilidad Integral Colombia. Estamos comprometidos con toda seguridad.